Ahora que ya entiendes mejor ese territorio que vas a habitar como un ciudadano digital, es hora de hablar de quiénes pueden ser los periodistas de tecnología. Y es que a pesar de todos estos cambios y todo lo que ya hemos hablado de cómo ha evolucionado la experiencia del usuario en la web, el periodista debe seguir teniendo esos principios básicos de los que hablábamos hace unas clases atrás. Por supuesto, hablemos también un poquito de cómo empezó la fuente de tecnología en los medios de comunicación, de manera muy espontánea, rompiendo la rutina de otras fuentes y también con algunos exploradores que hacían, por ejemplo, fuente de computadores, como si fuera eso lo único que fuéramos a hablar nosotros como periodistas de tecnología. Pero ahora que ya sabes lo que ha pasado en los últimos años, los cambios y las propiedades de la web 4.0, está claro que tenemos todo un universo por explorar y por contarle a las personas. Entonces, ¿qué se necesita? Yo personalmente creo que hay 5 habilidades clave que todo periodista tecnológico debería tener. En mi opinión, los periodistas tecnológicos somos exploradores por excelencia y nos encanta explorar nuevos formatos de comunicación. Así como Gutenberg exploró la imprenta, nosotros tenemos la obligación de estar buscando las nuevas aplicaciones, los nuevos servicios y tratar de entender cómo están funcionando, ¿verdad? Además, somos agentes transversales dispuestos a compartir nuestros conocimientos, las novedades con otras personas. De alguna manera, somos un punto medio que conecta distintos públicos y distintas necesidades en un momento determinado. Y por supuesto, somos benchmarkers por elección. ¿Eso qué significa? Básicamente que a diferencia de otras fuentes, el periodista tecnológico debe estar pendiente de qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el otro colega, qué están haciendo en otros medios, en otros países, para poder inspirarse y traer cosas nuevas para su audiencia. Una de las cosas que me parece más clave es el tema de construir. Y construir audiencias es muy difícil, pero es un peso sobre nuestros hombros muy importante porque a la larga es lo que nos permite a nosotros abrir camino. Como hay tantas fuentes nuevas y estamos explorando cada día nuevas temáticas posibles, somos los encargados un poco de llevar de la mano a esos usuarios para que no solamente tengan información, sino que además empiecen a conocer mucho más de esa información y a enamorarse de estas nuevas fuentes. Por supuesto, para hacer eso, tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de contenido y con el tipo de cosas que queremos compartir con estas audiencias. Por eso, esas habilidades de curar contenido, de saber seleccionar y de no sorprendernos por todo, sin perder la capacidad de asombro, por supuesto, son muy importantes. Y por último, somos esos abogados, somos esos acompañantes permanentes de los usuarios y somos amantes del UX y del UI, porque nos interesa entender la manera en la que los sistemas, las aplicaciones y todo tipo de tecnología se están acercando a la perspectiva de usuario. ¿Quiénes pueden entonces? Hay algo importante y es, como ya te decía, hay unos mitos alrededor de quiénes pueden ser y quiénes no, como si necesitáramos 2 carreras para ejercer esta fuente. Claramente, un periodista tecnológico puede ser un periodista de otra fuente que decidió innovar un poquito. Y aquí nos vamos a encontrar con periodistas económicos, periodistas de estilo de vida, incluso periodistas judiciales que quieren entender un poquito más este tema del e-government, por ejemplo. Pero también nos vamos a encontrar con personas que no necesariamente estudiaron periodismo, que tienen algún tipo de experiencia dentro del campo técnico y que han trabajado en tecnología y quieren compartir su conocimiento, sus perspectivas con las personas en general. Y también vamos a encontrar a autodidactas del mundo del hardware y del software, personas que por su propia experiencia con los sistemas quieren contarle a otros cómo funcionan. Internautas, abogados, economistas, científicos, todos aquellos apasionados por la tecnología tienen una oportunidad de incursionar en esta fuente. Y eso es una gran noticia para ti, porque lo que significa es que vas a tener la oportunidad de conquistar tus propias audiencias y de marcar tu propio estilo.
Sin embargo, ante tanta apertura, vale la pena volver a preguntarse un poquito sobre las barreras y los límites alrededor de quienes pueden ejercer el periodismo tecnológico. Por eso, quiero pedirte que investigues un poquito sobre algún momento en el que en tu país se haya intentado profesionalizar este oficio. Y sobre todo, que me cuentes si estás o no de acuerdo con que el periodismo tecnológico sea un oficio al alcance de todos. Ahora que ya sabes quiénes pueden desempeñarse en este campo, es hora de que tú y yo revisemos en detalle ese kit de herramientas con el que cuentas para que seas un periodista tecnológico exitoso. Hay algunos mínimos que debes tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de saber un poco cómo funcionan las herramientas 3.0 para crear contenido en la web. Pero no solo basta con saber cómo publicar un post. Por supuesto, tienes que tener un espíritu de aventura y de investigación de nuevas herramientas que puedan agregar valor también a tus contenidos. Un punto que es muy importante es que tú, como periodista tecnológico, no te puedes quedar con el primer resultado de búsqueda de Google. En ese sentido, a diferencia de un usuario promedio, se espera que tú seas un poquito más investigador en ese sentido y que vayas más profundo para encontrar recursos, fuentes e ideas que agreguen valor a los productos que vas a generar. Entre otras habilidades, estamos hablando de la resiliencia para probar, fallar, intentar y volver a hacerlo. Esto es fundamental, porque en muchas ocasiones no vamos a contar con una persona que nos guíe paso a paso sobre un proceso y vamos a tener que enfrentarnos con guías técnicas que a veces están en otros idiomas y vamos a tener que hacerlo todo por nosotros mismos. Eso es muy importante. Y se sobreentiende que vas a ser un early adopter de gadgets, aplicaciones y otro tipo de servicios para poder estar allí en la punta de lanza y contarle a los demás qué hay de nuevo. Hablemos entonces en profundidad de cosas que deberías tener y que deberías salir de esta clase con tu kit de herramientas. El primero es esa actitud mediadora. Tú eres un punto de enlace entre distintas realidades y como tal tienes que entender que lo que pasa en otros países puede no pasar en tu país, pero además debes entender que la política, la economía, los negocios tienen velocidades muy distintas a la velocidad que maneja la innovación tecnológica. Ten un poco de paciencia. Debes tener una actitud formadora. Como ya lo hemos mencionado varias veces y para no repetirlo tanto, básicamente tienes sobre tus hombros la responsabilidad de empezar a formar audiencias y de fidelizarlos. Ten en cuenta que eso implica a veces repetir cosas, decirlas nuevamente y volver a explicar como si nunca hubieran escuchado de ti antes. Debes ser un traductor predilecto. Debes poder entender lo que ocurre en otros países y traducirlo a tus propios contextos en palabras muy sencillas y de manera muy clara. Debes tener una actitud cacharrera. ¿Y qué significa ser cacharrero? Es intentar, fallar, volver y probar, pero además desarmar. Desarmar para ver cómo las cosas están construidas. Y en ese sentido, es una idea muy interesante que tú seas la fuente de innovación donde sea que estés trabajando. Debes ser un aprendiz eterno. Y esto es algo que no se resuelve absolutamente nunca. Si bien todas las personas deberíamos continuar aprendiendo durante toda nuestra vida, como periodistas tecnológicos tenemos una particularidad. La web no se va a quedar en el 4.0, va a seguir evolucionando y con ella nosotros también vamos a tener que seguirnos formando. Además de aprender constantemente, tienes que aprender a tolerar la incertidumbre, porque en este mundo ves una tecnología surgir y de pronto el día de mañana, ¡pum!, es obsoleta y tienes que seguir y seguir mirando qué es lo siguiente que va a salir y que va a ser un reemplazo importante en esa sociedad. Por supuesto, la actitud prosumer es muy clave porque tú, mejor que nadie, debes ser capaz de generar tu contenido móvil, rápido, eficaz y generar muy buen engagement. ¿Qué otros tips puedes tener para ser un gran periodista de tecnología? Como sé que tienes muchísimas ganas de salir a poner a prueba estos consejos, quiero dejarte también otras recomendaciones. Busca agregar valor. A pesar de que esta es una nueva fuente donde puedes todavía explorar mucho, es importante que revises
¿Qué más se está haciendo allá afuera? ¿Y cómo lo están haciendo los demás? Trata de entender y de construir sobre lo construido. Abre nuevos caminos. Combina, prueba, analiza y autoanalízate. Algo que es fundamental es, los periodistas de tecnología tenemos la oportunidad de traer nuestro propio background y nuestro propio conocimiento enfrente de las cámaras para mostrarle a los demás cómo pueden hacer cosas de una manera distinta. Aprovéchalo. Por supuesto, no vives en este mundo solo y la retroalimentación en esta fuente es muy valiosa. Vas a conocer personas de todo el mundo, vas a conocer periodistas, amigos, aliados que también van a ser muy nutritivos para tus enfoques, tus reportajes y que el día de mañana pueden darte una opinión de cómo está quedando un gran trabajo. Ahora quiero que me cuentes de ti. Quiero saber qué te gusta, qué no te gusta, qué has hecho, cómo ese conocimiento previo, esa experiencia que tenías antes de hacer este curso puede servirte en tu camino para convertirte en un gran periodista de tecnología. Tengo un dicho que es bastante recurrente y es: nadie nace con un manual de internet debajo del brazo. Y es que a pesar de que llevamos 30 años explorando este ciberespacio, todavía estamos aprendiendo y todas las generaciones estamos llegando un poco como a explorar las cosas nuevas. No tenemos tan claro cuáles son esos límites, esos principios, y por eso no es nada raro que esta sea una de las primeras veces que escuchas el término derechos digitales. Pero ¿por qué es importante que sepas de esto como periodista de tecnología? Te voy a contar en esta clase. Imaginarnos un mundo sin internet es muy difícil, ¿verdad? Puede que hayas escuchado comentarios como: el mundo sin internet no existe, o si no estás en internet, si no apareces en internet, no existes. Son frases bastante recurrentes y en ese sentido no tiene nada de malo, pero debemos pensar que la promesa de desvanecer esas fronteras, de acceder a la información, pues cada vez ha sido como esa forma o ese principio que ha orientado el desarrollo de Internet. Actualmente, 4.100 millones de personas están conectadas a Internet. ¿Para qué nos sirve Internet? Son muchísimos los usos. Creo que ya no necesitas tantos ejemplos, pero valga la pena decir que, por supuesto, la movilidad ha cambiado gracias a Internet. La posibilidad de educarte tal cual como en este momento estás aprendiendo y como yo estoy enseñando es una maravilla, ¿verdad? También tenemos aspectos como la telemedicina, como el gobierno en línea, mayor transparencia, en fin. Hay muchísimas cosas por las cuales las bondades y los beneficios de Internet son increíbles. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que hay todavía un porcentaje del mundo que no accede a Internet. Estamos hablando de un 46.4% de personas en el mundo que no tienen acceso a Internet, a sus oportunidades y que permanecen todavía desconectadas. Como dice Internet Society, este es un momento donde Internet y las TIC deben mantener al ser humano en el centro de todo su desarrollo. Sin embargo, la penetración de Internet es muy desigual. Y lamento decir que la verdad es que estas brechas que vemos aquí son bastante significativas. Vemos una penetración de Internet de más del 86% en los países desarrollados, mientras que países en vías del desarrollo están por alrededor de un 47% y países menos adelantados, según Naciones Unidas, están en menos de un 20%. Esto significa que en algunos países solamente 2 de cada 10 personas realmente acceden a Internet. Eso se traduce en que 3.200 millones de personas aún no están conectadas y no podemos olvidarlas. Además que las brechas se acentúan. ¿Y dónde es que está pasando esto? ¿Y por qué no tienen Internet? Estas son unas preguntas muy valiosas. La verdad es que la falta de infraestructura básica como agua, electricidad o transporte es una de las dificultades. Pero también hay zonas en el mundo en que razones culturales y razones religiosas no permiten que las personas lleguen a Internet por algunos tabús sociales. Hay mucho analfabetismo y hay pobreza, lo que unido a unas tarifas muy altas de Internet es un problema de acceso.
Y por último, pero no menos importante, la falta de contenidos digitales relevantes. En este aspecto tú eres clave, porque no podemos pretender unir y conectar a personas que viven en la ruralidad y que tienen unas dinámicas distintas a punta de contenidos de un adolescente que sube fotografías en redes sociales, ¿verdad? Este panorama debe ponerte a pensar un poco como en los privilegios que hemos tenido para poder utilizar Internet y en lo que tenemos en nuestras manos para lograr llevar ese acceso a otras personas. Algo que debes pensar es, dependiendo del acceso que se tiene a Internet, se definen algunos roles geopolíticos en el mundo. ¿Quiénes son consumidores y quiénes son productores? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes tienen mayor acceso y quiénes van a tener, por ejemplo, mayor velocidad con la llegada de las redes 5G? ¿A quiénes benefician? Si lo pensamos así y pensamos en cuáles van a ser los empleos del futuro, vamos a ver que hay una necesidad muy grande en este momento de que el acceso sea más igualitario. Por supuesto, como periodista de tecnología, puede que nunca pensaras en que también tienes que escribir para los no conectados. Imagínate la sociedad, tenemos tantas preguntas. Si pensamos en cómo será una vida inteligente, una ciudad inteligente o una ciudadanía inteligente, ¿cómo vamos a dejar por fuera casi a la mitad de la población del planeta? ¿Verdad? Asimismo, esa falta de acceso genera ¿cómo decirlo? Genera unas concentraciones de poder que son muy peligrosas y que abren puerta a riesgos. Y que tú, como periodista de tecnología, vas a tener la posibilidad de visibilizarlas y de abordarlas dentro de tus temáticas. Básicamente, aquí es donde tienes una oportunidad de pasar de ese gusto por la tecnología a una real pasión de vida. Quiero compartir contigo un tema que es muy interesante y que estoy segura que va a ser muy útil para tu camino de periodista tecnológico. Vas a tener la oportunidad seguramente de tocar estos temas en varias ocasiones y de irlos explorando poco a poco. Por supuesto, principios como la neutralidad, la descentralización, la beta permanente, la innovación sin tener que pedir permiso o palabras como gobernanza todavía pueden sonarte un poquito a chino. Y es normal, no te preocupes. Sin embargo, quiero contarte que estos principios empezaron más o menos a moverse en la primera década de los años 2000 y son unos principios fundamentales para que Internet siga siendo un ecosistema abierto y accesible por todos. Palabras, por ejemplo, como la neutralidad de la red son sumamente importantes para nuestro trabajo. Durante mucho tiempo he venido reportando sobre este fenómeno porque hay movimientos en el mundo que han tratado de acabar este principio. Y para que lo entiendas, la neutralidad de la red o el principio de no discriminación es una regla bajo la cual ningún operador de servicio de Internet tiene la posibilidad de otorgar mayor o menor velocidad al contenido, discriminando así a unas u otras aplicaciones. ¿Qué significa eso? Básicamente que si el día de mañana yo quiero crear lindapatito.com para competirle a un gigante de la tecnología como puede ser Facebook, como puede ser Google o como puede ser Amazon, estoy en todo mi derecho. Y si lindapatito.com tiene además una gran tecnología de innovación que puede mejorar la experiencia de usuario y que empieza a ganar audiencias, vamos a gozar del mismo canal de Internet y tanto los servicios de Google o los servicios de Amazon van a viajar a la misma velocidad que lindapatito.com. ¿Qué pasa si eso cambia? ¿Qué pasa si existe un servicio de Internet Plus? ¿Qué pasa si empezamos a jugar un poco con las velocidades de Internet en cuanto a quiénes pueden pagar más? Básicamente pasa lo que pasa en esta imagen. Así creo que puedes hacerte una idea mucho más grande de por qué la neutralidad de la red es importante. En una parte vemos unos camiones muy grandes con un gran espacio para andar, mientras que el resto del mundo y los pequeños carritos están relegados a un pequeño carril.
Imagínate que la infraestructura de telecomunicaciones es como una vía invisible en la que viajan paquetes de datos que pueden ser tan grandes como un camión enorme de una película 4K en una aplicación de streaming favorita, o pueden ser tan ligeros como una nota de voz que acabas de grabar por una popular aplicación de mensajería inmediata. Sin embargo, sin importar si son grandes camiones o si son pequeños carritos, la velocidad generalizada depende ¿de qué? Del ancho de banda, del canal que haya en la infraestructura. No importa que tengas el derecho a andar a 70 kilómetros por hora en tu carro si hay trancón en esa vía o si hay tráfico en esa vía. Eso lo que significa es que en Internet funciona de la misma manera. No queremos que por violaciones al principio de neutralidad de la red, el día de mañana te cobren mucho más por los mismos servicios. Es hora de que despiertes en este mundo digital y que empieces a ser un usuario mucho más activo. Ya no basta la excusa de no sabía que existían. Ahora que los conoces un poquito, es hora de explorar mucho más. Por eso te voy a dejar dos recursos muy interesantes. Te voy a dejar una lectura de Internet Rights and Principles que vas a encontrar en los recursos de esta clase, y también te voy a dejar acceso al link de la ITU donde se habla de la fundación de la Sociedad de la Información y de la importancia de las TICs como habilitadoras de los derechos humanos. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Estoy ansiosa por saber qué tipo de principios o de derechos de Internet quieres explorar. Estoy segura que vas a encontrar este tema muy interesante para tu carrera y quiero pedirte que elijas alguno de los temas que mencionamos para que nos compartas un poquito de qué se trata y profundizar entre todos en este concepto. Nos vemos en la próxima clase. El saber qué principios rigen ese ciberespacio se vuelve un conocimiento que cambia completamente la forma en la que vas a trabajar. Y me parece muy interesante no solamente que conozcas cuáles son esos principios o esos derechos digitales que nos rodean y que cada vez van a ser más importantes en este mundo hiper mega conectado, sino que también tenemos que tener muy en cuenta la responsabilidad de nuestras palabras. Al final, los datos, que son la materia prima de nuestro trabajo, son datos de personas como tú y como yo, datos sensibles, datos públicos, data que al final se traduce en insumos de historias, pero también en decisiones de vida. Este es un término que muy probablemente ya has escuchado, y es que el Big Data es una palabra que escuchamos de manera repetitiva en todos los entornos donde se habla de tecnología. ¿Pero exactamente a qué se refiere? Pues puedes hacerte la idea de que fue un Big Bang de los datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si bien la computación existe desde años anteriores, como por ejemplo la inteligencia artificial, que se empezó a hablar en los años 60, el poder computacional que teníamos en ese momento no nos permitía tener tanta contexto de decisiones o tanta inteligencia real. ¿Qué es lo que hace una máquina inteligente? La cantidad de datos de los que dispone para poder tomar decisiones. Y en ese sentido, sensores, teléfonos, aplicaciones, actividades, sitios web, cookies, absolutamente todo está recabando información sobre cómo usas Internet, sobre el tipo de solicitudes que se gestionan, sobre cómo funciona el tráfico. Entonces, cuando hablamos de Big Data, es que de repente, después de los años 2000 y con el auge también de la telefonía móvil, hubo una explosión literalmente de data disponible para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Los datos son, al final, como los quieras ver, una materia prima. Sin embargo, el cómo los veas, bien sea como bloques de construcción o ladrillos para edificios, o bien sea como un mineral que estás minando y que son, digamos que el oro de esta nueva sociedad de la información, al final debes verlos como un material importante, pero no se te puede olvidar que se refieren a personas y que muchos de esos datos pueden terminar siendo utilizados para afectar la vida de la gente. Este tipo de quotes o de citas de personas que son tan grandes en el mundo de la tecnología generan preocupación.
En este caso, uno de los cofundadores de WhatsApp aceptó o por lo menos confiesa haber sentido que vendió la privacidad de los usuarios por el beneficio económico al que accedió en el momento en que vendió la aplicación a Facebook. La información, no obstante, es un insumo poderoso y si bien este es un tema bastante complejo, quiero que lo veas desde las dos caras de la moneda. Para que te hagas a la idea, según datos de Cisco, el tráfico IP va a llegar a más de 28.500 millones de conexiones para el año 2022. Esto se traduce en realidad que el tráfico IP de ese año va a superar todo el tráfico que se movió en Internet durante los 30 años pasados. Increíble, ¿no? Internet como un fenómeno global nos está diciendo que hay un movimiento masivo de datos. Cada segundo que pasamos en Internet genera estas cosas que te estoy compartiendo. Más de 1.000 fotografías subidas a Instagram, más de 4.000 llamadas en Skype, más de 9.000 tweets por cada segundo. A cada segundo que pasa en Internet, según Internet Lifestyles, estamos hablando de que se mueven más de 90 gigas de información. Hacemos más de 83.000 búsquedas en Google por segundo. Muchísimos datos. Quiero que te imagines por un momento que estás en una habitación muy grande con un montón de papeles, hojas, documentos, carpetas y que básicamente esas carpetas llegan al cielo. ¿Cómo harías para visibilizar la información que está allá adentro? ¿Cómo siquiera empezar a ordenarla y entender qué puede decir la información que ni siquiera logras entender? Así es que se ve la data no estructurada. Y cuando hablamos de datos que están desagregados, poco relacionados, vamos a llegar a conclusiones muy pobres o de hecho va a ser poco relevante humanamente, ¿cierto? Sin embargo, el Banco Mundial se ha dicho que cuando tenemos una data organizada y cuando se logra hacer preguntas a esa data y obtener respuestas y patrones, estamos generando conocimiento. El lado no tan positivo es que a mayor cantidad de datos también hay mayor forma de engañar a las personas. No sé si recuerdas en los años 2000 una popular estafa llamada Príncipe Nigeriano. Este era un caso muy popular donde un supuesto príncipe te escribía por correo electrónico diciéndote que te habías ganado parte de su fortuna de manera sorpresiva, pero que para poderte hacer acreedor a la suma que él te estaba regalando, debías hacer una pequeña consignación en un banco internacional para comprobar que fueras tú y para comprobar que tu cuenta estuviera funcionando. Por supuesto, años después se dieron cuenta que el príncipe ni era nigeriano, era una persona que había conseguido estafar a millones de personas en el mundo con una idea tan simple. Sin embargo, el príncipe nigeriano o ese engaño ha evolucionado también y de pronto encuentres otro tipo de engaños como, oh, eres el ganador del iPad número 1.000.000 porque es que hiciste una visita a nuestro sitio web, déjanos todos tus datos para poder enviarte el iPad. Sabemos que el iPad no va a llegar. O también puedes haber escuchado de un caso como la mudanza ecuatoriana y es una modalidad de ciberataque en la que llaman a la persona o envían un mensaje de texto diciéndole estimado fulano, un nombre que no es tu nombre, y dicen va para allá el camión de la mudanza, recuerda que en la lavadora hay $1.000.000.000, pero no le vayas a decir al señor, me estoy quedando sin batería, te va a llamar y necesito que le des tu dirección. La gente, muchas veces por inocencia, otras por ambición, terminan cayendo y entregando su información de más. Pero en este punto podrías preguntar, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pues en realidad eso no funciona así. Entre más información tienen las personas de ti, más posibilidad tienen de suplantarte o de hacer engaños a tu nombre. De hecho, ese fue el caso que le pasó a esta señora en este reportaje de El Tiempo. Aquí vemos a una señora cuyo perfil de Facebook fue utilizado para engañar a una de sus amigas que vivía en el exterior y estafarla.
Esta modalidad, de hecho, está muy en boga y es utilizar perfiles de redes sociales y un poco de ingeniería social para adivinar cosas. Saber tus gustos musicales, saber qué tipo de películas ves, saber si trabajas o no en un lugar, permite a los ciberatacantes empezar a perfilar no solamente tu perfil económico para saber si eres o no un pez gordo, sino también quiénes son las personas que te rodean. Eso significa que para este momento tú ya debes conocer que hay unas tensiones constantes entre la evolución tecnológica y el desarrollo de los derechos humanos. Y en este panorama, hacer periodismo para una sociedad democrática es muy importante porque está en nuestras manos traer estos debates que son tan agudos. Algunos hitos que de pronto hayas escuchado. ¿Te suena el nombre WannaCry? WannaCry fue un accidente muy importante en el mundo de la ciberseguridad, porque fue un ataque que durante 7 días infectó a más de 200.000 máquinas en el mundo y a través de encriptar información privada en discos duros y en computadores, logró extorsionar a muchas personas para mover más de $70.000 en criptomonedas. Otro importante hito, por supuesto, fue el escándalo de Cambridge Analytica, que puso en boca de todas las personas la palabra privacidad, porque por un mal manejo de permiso de datos a través de una red social, llegaron a filtrarse información indebidamente de más de 87 millones de cuentas, que luego fue a parar en una consultora británica que trabajaba temas políticos como la campaña de Donald Trump, entre otras, en otros países, y a la que se le acusa de haber sido un impacto directo para fenómenos como el Brexit. Quiero enseñarte una cosa más y es de qué manera la web aprende, y esa es una forma muy sencilla. Los datos son esa materia prima para enseñar a la tecnología a tomar decisiones que en ocasiones se representan en saber exactamente qué es lo que queremos. Hagamos un ejemplo. Vamos a enseñarle a una máquina qué es un gato. ¿Qué es un gato? Un animal de 4 patas con pelo y orejas puntiagudas. ¡Tarán! Un gato. No, espera, máquina. Ese no es un gato. El gato en realidad es distinto. El gato, no sé, es más pequeño, tiene colores, puede tener rayas, puede no tener rayas, tiene las orejas puntiagudas. Y aquí vemos un ejemplo de que no son gatos. Ok, hagamos otro ejemplo. Entonces vamos a enseñarle qué es una silla. Sabemos además que las sillas no tienen que tener 4 patas, perfectamente podría ser un puff, ¿verdad? O bueno, vamos a hacer una pregunta más simple. ¿Qué es una flor? Oh Dios, no puede ser, es muy difícil, ¿verdad? Ahora imagínate lo difícil que puede ser hablar de qué es ser mujer, hablar de qué es ser un jefe o de qué es ser un pobre. En momentos donde los algoritmos están definiendo la realidad de las personas, nosotros como seres humanos y como usuarios tenemos una obligación por entender muy bien cómo funciona este panorama y por tomar decisiones que permitan entrenar esos mismos sistemas. En resumen, la ética es fundamental en estos momentos para humanizar ese mundo hiperconectado. Aquí estamos viendo un ciclo en donde el dato alimenta una costumbre, se genera un patrón de comportamiento, se valida ese patrón de comportamiento y a medida de que más usamos la tecnología, más nos conoce esa tecnología. Pero está en nosotros definir si queremos ver imágenes de gatitos, memes o de pronto exponernos a distintas fuentes de información. Hay un difícil equilibrio entre encontrar lo que nos gusta y quedarnos hablando solamente en nuestra propia burbuja semántica o nuestra propia cámara de eco. Esto es muy difícil y son debates muy sensibles porque estamos en un momento donde los servicios y en general la tecnología busca satisfacer nuestros gustos, mientras que nosotros estamos en pocas capacidades o las audiencias no tienen totalmente el entrenamiento para entender cómo pueden evitar quedarse atrapadas en sus propios gustos y en sus propias ideas. En un mundo lleno de información, la privacidad, el derecho a saber quién accede a nuestros datos, por cuánto tiempo y qué van a hacer con ellos, se está viendo amenazado. Hay muchos actores a los que les interesa mantenernos un poquito alienados de las decisiones que se toman alrededor de los algoritmos, porque al final esos datos tienen un impacto en el mundo público y hay personas a las que les interesa manejar esa capacidad y ese criterio de decisión.
Como hay tantos servicios y tantas cosas que buscan complacernos, es cada vez más difícil entender cuál es nuestro rol para defender la libertad y para defender la independencia. Ya que estamos hablando de temas tan complicados, quiero dejarte un reto interesante. Imagínate que vas a tener la oportunidad de una exclusiva con alguno de estos grandes personajes de tecnología, cuyos algoritmos están formando de alguna manera esa sociedad de la información donde vivimos. Quiero que prepares 5 preguntas muy difíciles para ellos que les harías en una potencial entrevista. Déjalas aquí en los comentarios de la clase.